Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a tener un nuevo ciclo de lo que son conversaciones sobre pensamiento nacional, historia e historiografía. Y tenemos el gusto de tener acá a Diego Eloy Ramírez en la presentación del libro El último maldito, conversaciones con Norberto Galasso. Bueno, la verdad que también nos acompaña el secretario de Investigación y Posgrado, Marcos Mele, también docente, investigador, historiador de la casa, para conversar un poco sobre este hito, que es un libro sobre uno de los pensadores nacionales e historiadores actuales, ¿no? Y contemporáneos con más trascendencia del pensamiento nacional y latinoamericano. Así que bueno, vamos a empezar. La idea es que sea un conversatorio, que estemos conversando sobre diversas cuestiones, un libro que a mí en lo particular me gustó mucho. Así que bueno, le cedo acá la palabra a los compañeros y arrancamos con lo que es este conversatorio. Buenas tardes a los presentes en los distintos formatos, en el presencial y en el formato a distancia. Eh, es un gusto, la verdad, contar con la presencia de Diego Ramírez para este espacio, para este conversatorio en torno a su reciente libro, Galasso, el último maldito. La propuesta en un aspecto inicial es remarcar dos dimensiones en torno a esta obra que marcan un poco el aporte del trabajo y después ya avanzar hacia un formato de diálogo con Diego sobre distintos aspectos de la propia figura de Galasso, tanto como pensador nacional, así como también como militante. Un primer punto que quería destacar de este trabajo es que la entrevista a Norberto Galasso uno podría situarla en una importante tradición del género conversaciones barra entrevistas, que es un género muy rico dentro de la tradición del pensamiento nacional. El más grande exponente de este tipo de producciones es Pablo José Hernández, que nos ha legado obras muy destacadas como Conversaciones con José María Rosa, Conversaciones con Leonardo Castellani, ¿no? Obras que son verdaderamente centrales en nuestra tradición, pero que por supuesto no lo podemos reducir únicamente a la producción de Pablo José Hernández, sino que también tenemos otros hitos, como por ejemplo el libro Conversaciones con Alberto Metol Ferré, que llevó adelante un docente de esta casa, el doctor Marcelo Bullo, y otro libro central en el género conversaciones barra entrevistas, que es el libro de Blas Alberti, ¿no? Un gran exponente de la izquierda nacional, que allá por mediados de la década del 80, en Ediciones del Mar Dulce, nos legó su obra Conversaciones con Alicia Moro de Justo y Conversaciones con Jorge Luis Borges. También en el formato de entrevista, pero no proveniente de un exponente del pensamiento nacional, es la muy destacada entrevista de Luis Alberto Romero a Arturo Jaureche, ¿no? Una entrevista que recomiendo enfáticamente por todos los entretelones que desarrolla Jaureche, el vínculo entre Forja y el Go. Bueno, es un trabajo muy destacado. Por eso, en este sentido, cuando leí el libro de Diego, lo leí prácticamente ni bien salió, me parece que el libro de Diego, la entrevista de Diego, es un aporte muy destacado en diálogo, en complemento con la autobiografía del propio Norberto, que lleva el título Un largo viaje al socialismo nacional y la Unión Latinoamericana. Si no me equivoco, vos, Diego, me vas a saber corregir. Esa autobiografía de Norberto es del 2019. Eh, la verdad que en la entrevista que vos llevás adelante permite iluminar varios aspectos que en la autobiografía de Norberto no habían tenido el grado de exhaustividad que uno hubiese esperado, así que por ese lado la contribución del libro es notable, así como también el apéndice bibliográfico. Ese apéndice bibliográfico es un recurso
muy valioso para el investigador, para el lector interesado en la obra de Norberto Galasso. Así que, sin duda, este trabajo es un trabajo a recomendar, a discutir y que tenga el mayor grado de difusión. Dicho esto, a modo de muy breve introducción, dirás vos, Facu, si le pasamos a la... Está buenísimo, adhiero a todo lo que dice acá eh, el amigo Marcos y le sumo un aspecto, como para empezar algún aspecto y después vamos a arrancar. Norberto, por lo menos el Norberto que uno lo lee desde la tribulación que tiene uno como historiador y demás, que también compartimos con Marcos y lo venimos charlando yo desde que lo conozco a Marcos, creo que hablamos sobre el libro de Norberto. Un poco también alentado también en esta por Marcos, que es un lector de Norberto de hace muchos años. Y uno se va metiendo y aparece en el libro un capítulo que me gustó mucho, que hace Diego, que es ese Norberto historiador, ¿no? Y cuando habla de Norberto historiador, cuando aparece esas preguntas sobre la historia, que un poco después lo abro también para que les parezca a ustedes. Yo creo que Norberto fundamentalmente hay muchas contribuciones, pero si uno lo ve como un Norberto Galasso historiador, sin duda es un historiador con todas las, no solo con todas las de la ley, con el oficio del historiador, sino que se mete, y en este libro aparece, una contribución muy grande, que el otro día estaba hablando con otro compañero en una de las charlas sobre historiografía, que es Juliano Tarlandi, hablábamos de la contribución a nivel de historia de la historiografía de Norberto Galasso, ¿no? O sea, porque Norberto Galasso se inscribe como historiador, pero al mismo tiempo, a lo mismo que hace Jaureche en otro libro ya clásico, en Política Nacional y Revisionismo Histórico de Jaureche, se ponen a discutir sobre qué es la historia, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cómo fue narrada la historia? ¿No? Y en este le hace una pregunta a Diego y se pone a hacer un análisis que no sé si otros historiadores de, de características similares, en donde han trabajado autores como San Martín, o no sé, Cook o Hernández Arregui, se ponen con ese grado de precisión. Y dice, bueno, la historia se divide en heurística, ¿no? Y hermenéutica, y se pone a delinear las diferencias que tiene la labor historiográfica y posicionándose en un lugar en donde a lo que él llama heurística, ¿no? Que está recontra discutido en el ámbito, no sé, de William, bueno, de Ricoeur, de Gadamer, de todo. Él lo simplifica y dice, bueno, ahí hay una selección inevitable. Cuando uno tiene que seleccionar datos, selecciona algunas cosas y otras que no. Y dice, bueno, por ejemplo, la vuelta obligada no se da durante mucho tiempo. Y por ejemplo, no sé, las invasiones inglesas la relataban desde este lugar. Y se pone a hacer todo un análisis eh, que es realmente muy importante para la historiografía. Y yo lo ligo directamente, si bien aparece un poco en el libro, con otro de los libros que les recomiendo para que es La larga lucha de los argentinos y cómo la cuentan las diversas corrientes historiográficas, en donde Norberto hace un despliegue que yo creo que tendrían que dar este libro en todas las cátedras de historiografía argentina, ¿no? Para empezar a ver la historiografía realmente como es, que es la historiografía tiene diferentes corrientes historiográficas, ¿no? Si no estamos hablando, ¿no? Y eso obviamente es un espacio de lucha, la historiografía, lucha que está vinculada a quién delinea los diferentes espacios, ¿no? Desde qué instituto de, esto es, bueno, esta actividad se nuclea en la Secretaría de Posgrado, el Departamento de Humanidades y Artes y el Centro de Investigaciones Históricas de la UNLA, ¿no? Y tiene obviamente una corriente historiográfica o, como llamamos nosotros, las corrientes historiográficas del revisionismo. Bueno, ese que es un verdadero problema para todos los países, para todos los Estados-nación, pero principalmente para el nuestro, porque en el nuestro, el que armó la corriente historiográfica oficial era el patrón de una facción. Entonces, más problemático para Argentina todavía. Norberto lo despliega en la entrevista y me parece
un punto muy, muy importante, ¿no? Para destacar y, y que, bueno, quería mencionar ese aspecto, principalmente también porque él lo va nutriendo de anécdotas que tiene con los personajes a los que él le dedicó su tiempo de vida. O sea, ¿no? Empieza a ver, bueno, tiene las grandes biografías yo creo que de los personajes que él admiró o que quiso mostrar su pensamiento. La biografía de Arturo Jaureche es una cosa descomunal, la de Cook, o sea, la de Manuel Ugarte, la de Perón, ¿no? Y él va un poco mostrando ese pensamiento guiado por esa línea historiográfica en donde él va recorriendo el relato esto me acuerdo una de las entrevistas que fuimos a hacer con Marcos cuando estábamos con el trabajo de Manuel Ugarte. En una le pregunté, yo, como la verdad, una pregunta media tonta, le digo, bueno, ¿cómo haces para trabajar? Y Norberto, con la simpleza total, dije, no, agarro los libros, agarro las intervenciones y voy fecha por fecha, mes a mes. O sea, voy recorriendo la labor del tipo que estoy estudiando paso a paso en forma cronológica. Algo, o sea, que parece una tontería, pero que evidentemente en un tipo como Manuel Ugarte, por ejemplo, él lo comentaba, le lleva un montón de tiempo, porque por ahí el tipo hay un año que viaja a 20, bueno, hay que ver qué hizo en cada país, y va con fichas por cada mes, por cada intervención, lo que habla también de una tradición muy importante de la labor historiográfica, que hoy creo que un poco, lamentablemente, se ha perdido eso de la parte cronológica, porque es un historiador también que despliega su labor vinculándolo directamente con la coyuntura que está atravesando el pensador que está analizando. Y me parece eso que es muy destacable, ¿no? O sea, uno cuando analiza un pensador o analiza un personaje histórico, para Norberto es imposible disociarlo del momento que está viviendo. ¿No? No podemos agarrar eso, bueno, a ver, Alberdi, hagamos charlar a Alberdi con Hernández Arregui. Bueno, las problemáticas de Alberdi eran particulares de Alberdi y las de Hernández Arregui eran particulares de Hernández Arregui y respondieron a cada momento, la intervención que tenía cada uno respondía al momento coyuntural de cada uno. Eso me parece una, una, otro gran aporte de Norberto y eh, que aparece en este libro. Y quería decir esta cosa, que me parece otro elemento más para conversar con Marcos y con Diego. Después el Norberto interviniendo en las polémicas historiográficas. Eso me parece otra dimensión, ¿no? Norberto discutiendo con Alperindongui, como aparece en el libro, dice, yo le dije a Alperindongui tal cosa, ¿no? Como diciendo, Alperindongui también tiene que reconocer que él selecciona cosas, y Alperindongui devolviéndole esa gentileza, ¿no? Que dice, y yo después vi en una nota en donde Alperindongui dice, hay un señor que se llama Galazo que me viene diciendo que yo, ¿no? Como interviniendo y llegando al Perindongui, como, bueno, podemos encontrar un montón, ¿no? Las discusiones con Jorge Abelardo Ramos, ¿no? En el sentido de que aparecen también en el libro, ¿no? Cuando dice él en un momento determinado eligió tal posicionamiento que a mí no me gustó y al mismo tiempo las discusiones con el rosismo, con el revisionismo rosista, que va a discutir el tema de Mariano Moreno, por ejemplo, que lo va a llevar a cruces con Chumbita y demás, que me parece muy interesante porque además es un tipo que toda la vida intervino cuando él sintió que le estaban tocando, ¿no? La lectura que tiene de Felipe Piña, ¿no? Que también dice, bueno, o de Pacho Donel, a mí me parecen que estas lecturas, ¿no? Y él interviene en las cuestiones historiográficas, me parece sin duda que es un tipo muy molesto para la historiografía oficial, ¿no? Principalmente pues es un tipo serio para trabajar, y quería comentar ese Norberto historiador que sin duda tiene una dimensión muy importante que va a quedar ahí como una molestia trascendental o profunda para la historiografía argentina. Y después le comento algo a Diego, no sé, que si quieren podemos
seguir, ¿no? Pero arrancar por ahí, que vos detectás, y está buenísimo, porque detectás la sensibilidad o tratás de llevar al lector a la entrevista misma, ¿no? En donde vos ponés como elementos que en otros libros de conversaciones no aparecen, lamentablemente, porque me parece que está bueno ese recurso, no, se ríe, se mira para un costado, se queda pensativo. Cuando le menciono a Carpani, hay un elemento que le cambia el temple, ¿no? Cuando menciono, no sé, a, a Hernández Arrey también se queda pensando como que se lleva al momento que lo conoció. Bueno, eso me parece genial. Y te iba a preguntar, bueno, no sé, podemos, si quieren comentar algo, Marcos, pero quería preguntar por eso, ¿cómo fue la entrevista? ¿Él estaba contento? Vos ya lo conocés, pero ya lo conocías. Bueno, primero buenas noches, buenas tardes y gracias por la invitación a la ULA, que es una universidad galasiana, podemos decir, aunque Norberto, si me escucha decir galasiano, se enojaría, porque en ese sentido. Pero sí, el libro, de hecho, retomando y contestándote a vos, no, pero retomando lo del libro de conversaciones, porque esto no fue una entrevista, digamos, no es que fui, me senté y hice toda la entrevista, sino fui recopilando charlas que tuve con él desde que lo conozco. Y por supuesto, cuando empecé a armar el libro, en el último tiempo, me senté, porque hay cosas que no tenía grabadas, porque eran conversaciones informales, para ir redondeando. Pero cuando ya más o menos fui juntando esas cosas y fui armando, lo llamo, esto un poco para graficar cómo es Norberto como persona. Lo llamo y medio en broma, medio de verdad, le digo, Norberto, voy a hacer con usted lo que usted hizo con el padre Benítez, porque uno de los libros es de Norberto, de conversaciones, es Conversaciones con el padre Benítez, que es más o menos este estilo que yo me propuse hacer. Pero le digo, quiero hacer con usted lo que usted hizo con el padre Benítez, pero por supuesto yo no soy Norberto Galazo. Y Norberto me dice, quédate tranquilo que yo no soy el padre Benítez. O sea, el tipo tiene, aparte, si para los que no conocen a Norberto, tiene la humildad realmente de los grandes, o sea, no es falsa modestia. Y el tema de esto de que vos marcabas, no es solo no lo utilicé solo como un recurso literario, sino traté de captar realmente lo que pasó. Y no llegué tampoco a lograr captar la totalidad del hecho en sí, porque tal cual como está en el libro, cuando hablamos de Jaureche o del padre Benítez, Norberto se emocionaba en serio. Yo traté eso de transmitirlo de la mejor manera, porque la propuesta del libro, no sé si lo logré, es lo que me propuse, es que el lector se sienta en mi lugar, o sea, se siente que esté hablando con Norberto. Y la cuestión más allá del contenido teórico, conceptual, cómo es llegar a Norberto como persona. Y la verdad, un tipo que realmente se emociona al hablar del padre Benítez, de Jaureche, Hernández Arrey, Carpani y tantos otros como compañeros de militancia, no solamente como una cuestión de intelectual o de teórico, sino como tantos años de militancia en el mismo sentido. Y bueno, eso es un poco lo que me propuse. No sé si lo logré, pero es lo que intenté hacer. Creo que está buenísimo ese recurso que buscaste. A mí me gustó mucho y no sé, el lector se siente un poco ahí, por lo menos lo que me pasó a mí. Diego, un comentario pensando en alguien que llega a esta charla, a este conversatorio y no tiene la claridad respecto al aporte de Norberto Galazo en nuestra cultura. Es decir, la pregunta bien concreta es, ¿por qué Galazo? ¿Por qué elegiste llevar adelante este libro? Y el por qué Galazo es marcar en dos o tres aspectos la centralidad del personaje entrevistado. Bueno, ahí tengo fueron por varias cuestiones. Yendo a lo más importante, un poco el título del libro grafica en ese sentido. En primer lugar, Norberto es el biógrafo de los malditos, ¿no? Acá Facundo nombraba todas las biografías que hizo Norberto. Los malditos son aquellos hombres y mujeres, como bien lo define él, ¿no? En su libro, los malditos de la historia argentina son aquellos pensadores, aquellos hombres y mujeres que la historia oficial los ocultó, los silenció para que las mayorías populares de hoy no obtengan ni ese conocimiento ni el ejemplo de vida y de militancia. Bueno, Norberto es el que rescata
a prácticamente todos ellos. Norberto es el biógrafo de Arturo Jauretche, de Scalabrini Ortiz, de Hernández Arrey, mismo el padre Benítez, bueno, Manuel Ugarte ni hablar. Si bien podemos decir que lo descubre, entre comillas, el Colorado Ramos, en una biografía muy chiquita que tiene, el que profundiza y que hace la biografía es Roberto Garazo. Es decir, ya por esto solo merece Norberto en el ámbito de la historiografía, merece ya una mención aparte. Pero además la militancia y la coherencia de Norberto durante toda su vida, digamos. Partamos que Norberto es contador público, o sea, de profesión es contador público, no es historiador, no tiene la formación teórica de un historiador. Sin embargo, como bien decían ustedes recién, no sé cuántos historiadores tienen la capacidad de investigación de Norberto. Y acá encuentro como un denominador común con todos los grandes pensadores nacionales, ¿no? Porque Scalabrini Ortiz es el agrimensor. Sí, sí. Estamos hablando de uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Bueno, Jauretche es abogado. Es decir, tienen como esa línea, ¿por qué? Porque claramente la academia, digamos, en la década del 30, 40, 50 no estaba la UNLA, digamos, o universidades como la UNLA. Claramente ellos desde la periferia combatían esa superestructura cultural. Que así eso, por un lado, ¿por qué Norberto? Y además, yo a Norberto lo conozco hace muchos años y lo conocí a través, puedo decir que yo siempre bromeo que me lo presentó Jauretche. Porque yo cuando era más pibe leí el manual de Sonceras y gracias a Dios lo leí a una edad joven porque me cambió totalmente la manera de empezar a aprender las cosas. Entonces me interesé en Jauretche, entonces empecé a investigar sobre Jauretche y llegué a la biografía de uno de los mejores libros que tiene Norberto, en 2 tomos, de Irigoyen a Perón y La Revolución Inconclusa, Corregidor. del Corregidor, que creo que casi no se consigue ese Sí, ahora. sí, ahora el tomo 2 es imposible, Es imposible. sí, lo conseguí, me volví loco. Claro, y después salió por Coliweb una biografía Más más, chiquito. más resumida. Entonces ahí que conozco a Norberto. Y después yo todavía ni estudiaba periodismo, de curioso me fui acercando al Centro Cultural Discépolo, y un día voy y le toco timbre, porque tenía como dudas. Norberto me atendió y entré a la casa y empezamos a charlar, o sea, es un tipo completamente... Después ya como periodista, como estudiante de periodismo, también lo empecé a entrevistar y después ya como periodista. Pero ¿por qué digo esto? Porque en el libro, él lo cuenta en su memoria política y lo charlamos también en este libro, cómo a Norberto le cambia la perspectiva. Entonces, una de las cuestiones que elegí a Norberto es, por lo que decía al principio, esa relevancia historiográfica y como pensador, y además también como ejemplo de vida, ¿no? Porque soy muy sintético en contar esto, pero Norberto viene de una familia de clase media muy sarmientina, muy imbuida en la colonización pedagógica. Como dice él en el libro, él dice, yo era un traga cuando chico, o sea, estaba totalmente en contra de la cuestión popular, era más de una izquierda abstracta, todo lo que hoy critica Norberto. Y cómo hubo un hecho específico que le hizo un clic, que fue escuchar a Arturo Jauretche charlando en una plaza con 20 personas. Entonces, eso, y estamos hablando hoy de Norberto Galazo, en ese momento era un pibe, entonces digo, el libro, a ver, yo tampoco me propongo llegar a ese nivel de llegada, valga la redundancia, pero sí que un joven que lea el libro vea de dónde viene Galazo y cómo Galazo se fue conformando a lo largo de muchos años. Generalmente, los más pibes piensan que personas como Norberto Galazo nacen iluminados, es decir, nacen ya con esa sabiduría. Entonces, más que nada mostrar ese recorrido de Norberto. Que así, respondiendo concretamente a tu pregunta, bueno, la relevancia historiográfica que tiene Norberto, su historia de vida y por supuesto los aportes teóricos y conceptuales que... Buenas tardes. Eh, que aportó Norberto a lo largo de tantos años. En relación a esto que señalabas, Diego, eh, marcaste alguna de esas biografías de los pensadores nacionales. Quiero destacar 2 de ellas que no son tan recordadas, pero que marcan un aporte de Norberto fundamental a conocer la vida de estos malditos del pensamiento nacional. Punto 1, Norberto nos permite el redescubrimiento de Manuel Ortiz Pereira, cuya obra, piensen que esta biografía
data de mediados de la década del 80, ¿no? La obra de Ortiz Pereira prácticamente inhallable y sigue siendo prácticamente inhallable, ¿no? Ahora, pero te interrumpo, Sí. te doy una primicia, falta todavía, pero se está por reeditar esa biografía. O sea que Extraordinario. próximamente ya se va a poder. Muy bueno. Porque opinamos lo mismo que vos, es una de las Sí, claro. fundamental y que no es tan conocida. ¿No? Porque nos presenta un personaje olvidado en la historia y al mismo tiempo tiene una selección de documentos que permite conocer la obra de Ortiz Pereira, ¿no? Ahí, digo, todos sus libros, La Tercera Emancipación y Por Nuestra Redención Cultural y Económica, hay que hacer un trabajo muy, muy exhaustivo para tratar de conseguirlo. Así que muy valiosa esa biografía de Ortiz Pereira, por más que no está entre las más recordadas. Y además Norberto, con una generosidad gigantesca y con una amplitud también intelectual, es el biógrafo de, creo yo, el maldito de los malditos. Y es nada más y nada menos que Ramón Dol. Digo, para quien no lo conoce a Ramón Dol, un hombre que proviene de las filas del socialismo y lentamente va a ir virando hacia las filas del nacionalismo. Y la verdad que Norberto, con el rigor de historiador que lo caracterizó siempre y quitándose del lomo las onceras en torno a cualquier prejuicio, etcétera, se da la tarea honesta de leer en profundidad la obra de Ramón Dol y redescubrirlo como uno de esos primeros grandes pensadores nacionales que ponen en cuestión la colonización cultural, el predominio de las academias, los círculos literarios, uno de los primeros que pone en discusión el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Así que esa breve biografía de Ramón Dol, yo la recomiendo enfáticamente en esa tarea incansable de Norberto redescubriendo a nuestros pensadores nacionales. Por último, en esta misma línea, no olvidar la biografía que escribe sobre Jorge Luis Borges, ¿no? Ese libro Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial, ¿no? Lo mismo. Norberto tomando a un hombre que habitualmente se lo suele situar dentro de los exponentes de la inteligencia, etcétera, y con el rigor y la generosidad que lo caracteriza, nos muestra al otro Borges, ¿no? La verdad que esa biografía también es muy valiosa. Una pregunta también en este sentido, Diego, y es, ya hablamos un poco de Norberto como biógrafo de los grandes pensadores nacionales. Si nos podrías señalar algo de ese aspecto de Norberto como biógrafo de los líderes de la patria grande, que es otro de sus grandes aportes. Sí, sí, y permitime volver un poquito atrás Sí. respecto a esta biografía. Yo también ahí agregaría a Scalabrini Ortiz. Si bien Scalabrini Ortiz, por supuesto, es mucho más, tiene más reconocimiento y conocimiento que los que nombraba vos, Marcos, pero yo sí destacar una cosa que en el libro lo charlo eso con Norberto, y él con la humildad que tiene dice, yo no me atrevo a decir que están así, pero te agradezco, me dice el reconocimiento, pero Scalabrini Ortiz, creo que nadie, absolutamente nadie, conoce la obra y vida de Scalabrini Ortiz puede dudar de la relevancia que tiene por sí mismo, no necesita. Ahora bien, sin la biografía de Norberto Galasso, no sé si Scalabrini Ortiz, es contrafáctico lo que digo, pero lo que sí me consta es que esa biografía exista le dio una relevancia a las obras de Scalabrini, porque Scalabrini entra entre esos malditos más malditos. Tal es así, y esto es un hecho que, si se quiere, novedoso que cuenta Norberto en el libro, que cuando él presenta la biografía de Scalabrini Ortiz, la presenta con Jauretche. Y había en el auditorio muchos viejos de forja, ¿no? Ya viejos ya, pero de forja. Y me cuenta Norberto, y está en el libro, que Jauretche nos caga pedo. Y decía, tenía que venir alguien que no sea de nuestra fila para acordarse de Raúl. O sea que en ese momento no era una figura Scalabrini que estaba en la escena central de estos pensadores nacionales, y Norberto lo trae. O sea, insisto, Scalabrini tiene peso por sí mismo, pero creo que Norberto él aportó un montón. Y respecto a los líderes de la patria grande,
en lo personal, y con esto coincide Norberto conmigo, yo lo juego desde siempre que para mí el mejor libro que tiene, y esto por supuesto es muy subjetivo decir mejor o peor, Sí. pero para mí el mejor libro que tiene es la biografía de San Martín. Y Norberto coincide porque él dice, fue uno de los primeros libros de esa dimensión que me pude dedicar solamente como historiador sin trabajar como contador, o sea, que se dedicó plenamente a la investigación historiográfica, que se nota en el libro porque tiene, ustedes que son historiadores, ven... Sí, no, incluso el libro tiene esa cosa que aparece en la entrevista, está bueno lo que vos le indicás, que aparece dentro de, o sea, esto yo lo digo como historiador, no soy especialista como San Martín, sí tuve una investigación sobre las cartas de San Martín hace muchos años. Es un cimbronazo el libro de Norberto, ¿eh? En el mundo sanmartiniano, cuando aparece esta idea de, por más que digan, sí, Mitre ya estaba muy presente esa lógica de Mitre en donde la revolución de la independencia fue contra los españoles, y fue contra los españoles. Y Norberto se pone a estudiar, ¿no? Y empieza a analizar las diferentes intervenciones de San Martín y dice, la revolución de la independencia fue contra la monarquía absolutista, ¿no? O sea, después, obviamente, los españoles eran los que sostenían esa monarquía absolutista, pero lo relaciona con el juntismo, empieza a, hacer a tramar todo un desarrollo de cuestiones que es algo que, bueno, que no quiero entrar a polemizar siempre con la historiografía oficial, pero que todavía está muy presente la historia mitrista, en muchos elementos de la historia mitrista están presentes en los manuales, la televisión y demás. Y Norberto fue y dijo, miren que esto hay que revisarlo porque no es contra los españoles, que haya servido que sea contra los españoles porque le dio una mística, una épica gigante a nuestra revolución, sin duda. Ahora, cuando él se empieza a indagar con rigurosidad lo que es San Martín, había un tema en contra de la monarquía española, ¿no? El absolutismo español, ¿no? Que eso me parece fundamental incluso para entender las invasiones inglesas, donde participan criollos, participan españoles, o sea, hay un montón de elementos que uno empieza a ver y dice, acá hay algo, el tema del juntismo, ¿no? Las diferentes juntas que se van estallando en toda América, un poco homologando lo que está pasando en España, ¿no? Le da como una dimensión ese libro que me parece fundamental también para la historia y la historiografía en, en, en Argentina, ¿no? O sea, Bueno, y vos fijate el cimbronazo, esto que decís vos, que fue ese libro que cuando salió no tuvo difusión no, en ningún lado, pero en ninguno. Y miren que Norberto es uno de los malditos que es silenciado, pero ha tenido relevancia con algunos libros. De San Martín particularmente, es como que lo tuvieron demasiado en cuenta y no salió en ningún lado. Bueno, en el libro aclaramos, solamente salió en la revista de la Madre de Plaza de Mayo, pero después no se hizo, y lo que nos llama la atención es que ni siquiera se hicieron reseñas negativas, lo cual marca es que claramente se intentó ocultar, claro, sí, sí. porque no es que escribieron La Nación diciendo un libro malísimo sobre... Se lo cambió diametralmente para mí la concepción del San Martín que teníamos, que tenemos hasta el Sí, día sí. de hoy, porque en cierta manera, como bien decís, siguen ciertas líneas del mitrismo de la historia oficial hasta el día de hoy. Por eso en lo particular, respecto a tu pregunta, yo el libro de San Martín lo tengo como el impacto muy grande. Y por supuesto no puedo dejar afuera la biografía de Perón, de alguien que no es peronista. Entonces me parece aún más valiosa porque es una de las obras, tal vez la más completa que se hizo sobre Perón. Desde un dato que puede parecer irrelevante, que es una novedad en el libro, que es la fecha de nacimiento de Perón, que es Norberto cuenta con datos concretos de que la fecha de cumpleaños de Perón no es la que nosotros festejamos, pero bueno, eso de última tal vez no es tan relevante, pero alguien que no viene del peronismo, me parece la más completa, la de Perón, y además, y creo que en el libro, o insisto, no sé si se ve, pero es lo que intenté hacer. Norberto es un hombre de la izquierda nacional y yo soy peronista, ¿no? Y en un momento en el libro, y a lo largo de estos 20 años que lo conozco, he tenido discusiones con Norberto. Cuando era más joven yo me enojaba, o sea, ¿por qué no sos peronista? Y Luis me explicaba, y yo después fui creciendo y eran discusiones un poco más adultas, ¿no?
Y en el libro intenté trasladar un poco esa discusión con Norberto para que quede más reforzada la concepción de él. Norberto no es peronista, sin embargo, uno lee a Norberto y el que es peronista se hace más peronista. Y el que no es peronista se hace peronista. Es una cosa que no entiendo eso. Por supuesto, quiero dejar en claro para que no quede, Norberto, si bien no es peronista, es hombre de la izquierda nacional, adhiere 100% a todo lo que hizo el peronismo. Pasa que tiene cierta diferencia en profundizar eso, pero claramente, o sea, quiero dejar en claro eso, que adhiere 100% al peronismo. Entonces, cuando hablamos de esa biografía en el libro, trato de entrar en esta pelea o en discusión de contraposiciones para que quede claro la Sí, visión de ahí Norberto. incluso se la tira así como uno de los personajes que él dimensiona, y que bueno, una parte de los historiadores, los estudiosos del pensamiento nacional o del peronismo en sí, eh, no dimensiona tanto, pero para él es fundamental, es John William Cook, ¿no? Me parece una figura sin duda que delinea, no sé, si me dejan, su acercamiento al peronismo, ¿no? Como diciendo, una figura como John William Cook, con las ideas de John William Cook, se acercó al peronismo, ¿no? Digamos que hay un antecedente un poco de esa forma, ¿no? Que creo que está en esto que estás comentando, no sé qué piensan, pero también todo el ideario de John William Cook, que por ahí una parte, podemos decir, del nacionalismo y demás, un poco lo mira de costado, para Galasso es fundamental, ¿no? Es un pensador fundamental con una serie de ideas que son trascendentales. La reubicación, yo creo que Esposo, por su socialismo nacional latinoamericano, también juega ahí el lugar que él le trata de siempre remarcar. No, nunca, la verdad que yo no he encontrado elementos que no estén validados, ¿no? Él valida todo lo que dice, pero obviamente, como él mismo lo señala, va a redimensionar algunos elementos que otros por ahí no lo pasan por alto o no le dan esa dimensión. Y en el caso de Cook, él, bueno, va a dimensionar el efecto de la Revolución Cubana, ¿no? En el caso de Ugarte, por ejemplo, el efecto de la Revolución Mexicana, ¿no? Es como una constante. En algún momento hablamos con Marcos, que cuando habla de Escalabrini Tris, bueno, que participó en una revista, ¿no? Vinculado con la izquierda, siempre él intenta ver ese acercamiento, ¿no? Bueno, y ahí, A la cuestión de la izquierda, del socialismo, de los pensadores nacionales. bueno, ¿No? déjame agregarte una cosa, no solo de los pensadores nacionales, sino si nos vamos más atrás, que hablábamos hace un rato de la biografía de San Martín, él en una parte de la biografía, bueno, ahora también tiene esas cosas que es muy amena la lectura, es muy profunda, Sí. muy completa, pero además la hace muy amena. Y en un momento de cuando habla de San Martín y habla del cruce de los Andes, toda esa época, cuenta Norberto los problemas físicos que tenía San Martín. Y entre ellos, uno de los posibles problemas físicos, enfermedades que tenía San Martín era el asma, que era asmático. Y en ese momento hace un paralelismo sin nombrarlo y dice, se ve que para ser revolucionario en América Latina hay que ser asmático. O sea, sin nombrar al Che Guevara, hace como un guiño, o sea que todo el tiempo está marcando esta línea de la izquierda latinoamericana. Te sumo, Diego, otra dimensión, otro aspecto del rol de Norberto solo como biógrafo hasta acá, porque fíjense la cantidad de libros que hemos referenciado y aún estamos en el plano de Norberto como biógrafo. Nos faltan otros aspectos de su producción como pensador nacional. Norberto no solo se abocó a las biografías de los grandes pensadores nacionales, a las biografías de grandes líderes de la patria grandes, ¿no? Sumo en esta línea su biografía sobre Eva Perón, su biografía sobre el Che Guevara, sobre Hipólito Yrigoyen, sobre Felipe Varela, ¿no? Y etcétera. Norberto ha hecho un aporte muy significativo en cuanto a escribir la biografía de grandes exponentes de la cultura nacional, partiendo de su primera gran biografía, que es Discépolo y su época, pero algo que lo ha acompañado durante toda su producción. Sin ir más lejos, y esto lo digo de memoria, aproximadamente 8 o 9 años, ¿no? Su biografía sobre un hombre que es un pilar en la cultura nacional como Leonardo Fabio. Entonces, ver si nos podés ampliar un poco esto, ¿no? Norberto ya
discutiendo de lleno la cultura nacional y los grandes exponentes de la misma. Sí, de hecho, en el libro hay un capítulo dedicado al arte que Norberto automáticamente me lo politiza y con una. Lo puse así a propósito porque es una obviedad, pero lo politiza porque no hay nada, él lo afirma bien, no hay nada más político que el arte. Entonces, sí, la dimensión que le da Norberto al arte es una de las cuestiones más importantes. Eh, Porque él dice que bueno, Carpani es gran amigo de él, que todo el tiempo lo está metiendo en las conversaciones, pero la sensibilidad del artista, dice que es el arte es la consustanciación del artista con el pueblo, es decir, se ve reflejada en la obra de arte, que así toma el arte como una cuestión relevante a la hora de la cuestión nacional. Y ahí en ese sentido coincide un poco con la concepción de Carpán, digamos, que no es que haya artistas nacionales. Si el artista es un artista genuino, se ve reflejada en su obra la realidad nacional. O sea, independientemente, y hablamos en el libro y pone ejemplos concretos. Eh, el principal, si se quiere, es Atahualpa Yupanqui, también que hay otro libro, que si bien no llega a ser biografía, pero podemos encuadrarlo, Sí, sí. El canto de la patria profunda, si no me equivoco. Exacto. Y lo pone como exponente, un tipo que nos dice Norberto que no era un tipo, no entendía el peronismo, no es que era nacional y popular, pero que por sus raíces de payador, cuenta que su padre, el padre de Atahualpa Yupanqui, radical del primer radicalismo, que se enfrenta naturalmente a este pensamiento colonizado y al poder hegemónico. Entonces, digamos, sí se ve a lo largo de su obra y algo que remarco mucho no es que toma solamente a los pensadores o autores o artistas nacionales, sino que toma la cultura, ¿no? Vos nombrabas hace un rato el libro de Borges. Y uno, no sé, cuando yo leí ese libro por primera vez no podía creer, digo, esperá, algo de Borges, la época irigoyenista, uno conoce porque ha leído Los Cuadernos de San Martín, ciertos libros que Borges detesta. Pero cuando leo eso hay un montón de cosas, vos decís, mirá vos, si un poquito más y cantaba la marcha Borges en algún momento. Pero sí le da una relevancia muy grande al arte. No, y después en esto que estabas comentando sobre que cuando hablabas de Irigoyen recién, en estas hipótesis, te parafraseo y te afano esa idea de no podemos saber, no lo podemos validar como hace Norberto, pero cuánto de Norberto hay en ese vínculo irigoyenismo-peronismo. O sea, como en su biografía, bueno, en la de Scalabrini, en la de Jaureche, y hasta diría en la de Ugarte, que también se le destina ahí unas líneas al irigoyenismo, como en su lógica de buscar el antiimperialismo, ¿no? Que es el puntal, digamos, que creo que él toma como una de las lanzas que atraviesan todas las biografías y todo su pensamiento. Él ve que ese antiimperialismo se hace presente en Irigoyen. Obviamente los de Forja son el verdadero puente, ¿no? Y el peronismo tiene también esa línea antiimperialista. Digamos que como de alguna manera guía, ¿no? Es como que te lleva de la mano, ¿no? Y dice, mira, lo tenés que leer por acá. O sea, digo en el sentido de otros elementos, ¿no? Que se suman cuando uno analiza el irigoyenismo y las críticas al irigoyenismo, incluso desde el campo nacional del peronismo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es decir, ¿y dónde está? Y un poco él se encarga, ¿no? De demostrar, decir, pero pará, en estos puntos estamos de acuerdo, ¿no? En estos puntos estaba en la misma línea Irigoyen, que me parece muy importante, digo, para los investigadores, para los estudiosos, para los que se metan en este tema, como es un personaje, Norberto Galazo, un historiador, un pensador muy importante para entender esa lógica, ¿no? Para entender dónde está el puente entre lo que fue Irigoyen y lo que fue Perón, ¿no? Eso me parece también muy relevante de su obra, ¿no? Eh, de- y desde ese lugar un poco entender aquellos no sé si llamarlos advenedizos, ¿no? Pero decir, bueno, Atahualpa no era peronista, pero vos fíjate que en este poema, ¿no? Él acá se ve un antiimperialista, ¿viste? Cuando dice, los chinos piensan en chino, los argentinos, y los argentinos piensan en, ojo que acá, ¿no? Como que es como el elemento que él ve para decir,
si lo maridás con esto, está bien, ¿eh? No, no es que está mal. Y de ahí creo que un poco agarra a Borges también, ese primer Borges que dice, mirá que Borges estaba con este grupo. Después se juntó, como, bueno, te dice a vos ahí en la entrevista. Después, bueno, tema que se juntó, necesitaba la plata de casa y se fue para otro lado, pero él, eso me parece muy, muy relevante. Bueno, eso lo que preguntaba Marcos hace un rato, esto de por qué Galazo, esta es otra de las cuestiones. Norberto no está en las cuestiones de Claro, espacios. exactamente. Él realmente, y ahí lo podemos emparentar con Jauretche, realmente cree esto y milita por esto y trabajó toda su vida por esto. Y no le interesa ganar una discusión, le interesa realmente salir escapar de la descolonización pedagógica. Es algo realmente que se lo cree. Él se enfurece, pero se enfurece. Y mirá que Norberto es recontra tranquilo. Cuando resumen el irigoyenismo en la Semana Trágica. O sea, ¿existió la Semana Trágica? Sí, existió. ¿Hay que estudiarla? Sí, claro. Norberto no esconde la historia. Ahora, no podés resumir un proceso histórico y eso pasa con todo. O sea, Atahualpa Yupanqui era de tal manera, sí, pero no podés resumir eso. También estará. Y lo mismo con Borges. Y decir, y él rescata las posiciones nacionales de todos estos grandes personas que tienen una influencia muy grande en la cultura argentina y él los rescata, no los ataca porque sí, por supuesto, pues critica cuando, por ejemplo, Borges dice que la democracia es el triunfo de la estadística. No es que lo deja pasar, pero no se queda con eso, como pasa con esto de la heurística y de la hermenéutica. Lo que tiene Norberto es muy difícil criticarlo, hablo de los contra, como decía Evita, es muy difícil criticarlo a Norberto. Porque en términos de investigación, en términos de la heurística, es, digamos, impresionante, y ustedes, bueno, Sí, sabrán más que yo que datos, se dedican a eso. Sí, la cantidad de datos. Es increíble la investigación rigurosa que hace Norberto. Sí. Pero en la hermenéutica también tiene su posición, claramente, ¿no? Su posición política, su posición ideológica. Pero a diferencia del resto, él cuenta todo. Sí. Después eso lo cuenta de determinada manera, pero no inventa, no es Alperindongui. No. Porque Alperindongui... Y le entra lo que le dice Galazo al Perindongui, que dice, me respondió, porque Claro. le entró, usted es tendencioso, le dijo, y él dijo, claro que soy tendencioso. Ahí ya Claro. se te cae todo. Claro, bueno, contemos por qué decía eso, porque Norberto cuenta que Alperindongui, que Norberto en el libro, ayúdenme ustedes, creo que es La democracia de La masa, democracia de masa, sí. cuenta que se ametralló el centro porteño, hablando del 16 de junio del 55, ¿no? El bombardeo a la Plaza de Mayo, Alperindongui dice que se ametralló el centro porteño. Punto. Que no describe ni los muertos, no describe nada más. Sí, cuando Y luego, en las iglesias se sentía el crepitar de las maderas. exacto, empieza a describir toda la quema de iglesias con lujo. Entonces ahí Norberto dice es tendencioso y eso le llegó al Brindongui y lo tocó porque es verdad. Claro. Entonces le tocó y dijo, bueno, sí, claro que soy tendencioso. Bueno, Norberto no es así. A ver, lo aclaro yo, bueno, lo dice él mismo. Norberto, claro que es tendencioso porque tiene su opinión política, pero no omite hechos. Los cuenta y los explica. Y además hay que sumarle que los explica no solamente de su posición historiográfica, sino de todas las corrientes historiográficas. O sea, uno lee a Norberto y sabe todas las posiciones, todas las líneas historiográficas, sumándole a su corriente historiográfica, que es la corriente a la que pertenece Norberto, ¿no? Provinciana, socialista, latinoamericana. Claro. Eso está. Uno que no puedo dejar, que lo mencionó antes Marcos, y que me parece que no le escondió no se escondió Norberto y le realizó, y realmente ese sí es un maldito pulenta, es Ramón Dol, ¿no? O sea, meterse con Ramón Dol, remarcando lo que decía Marcos, un tipo que, bueno, terminó teniendo posiciones filonazi, ¿no? O sea, y empezó en el socialismo y todos los aportes, y él destacando los aportes, todo ese trabajo que se manda. Yo creo que, obviamente, Ramón Dol sigue siendo hoy bastante un tapado, pero meter un libro sobre Ramón Dol en la colección del Centro de Historia de América Latina, eso es sobre Galazo. O sea, ¿quién puede meter un libro de Ramón Dol en esa colección que sin duda llegó a los hogares en la época año 83, ¿no? Cuando con la recuperación de la democracia se mandan esa obra descomunal? Y aparece Ramón Dol, y sin duda que Ramón Dol es un puntal, esto retomando lo que decía Marco, para algo que está hoy, ¿no? El problema jurídico, ¿no? Ramón Dol es uno de los primeros que dice, acá hay una cuestión vinculada con el aparato jurídico que hay que retomar, ¿no? Que hay que retomar, hay que revisar.
hablamos de democracia limpia y tenemos un aparato jurídico, ¿no? Y eso es Ramón Dol. O sea, si uno tiene que hacer un estado de la cuestión tenés que ir a Ramón Dol y no sé cuántos más, ¿no? ¿Cómo eran los Perduelis? Los Perduelis, pero de José Luis Torres. José Luis Torres, claro, podemos ir a José Luis Torres, acordándome de alguno que trabajó mucho eso, pero después no mucho más. ¿No? Y eso lo remarca, lo aparece con relevancia gracias a Norberto, ¿no? Eso es otro. Claro, bueno, Norberto, ahí en ese sentido, a ver, si uno dice esto es desde el sentido común, pero no muchos tienen el sentido común porque si bien todo es político, lo que hace Norberto también es política, como decíamos antes, Norberto no miente y en la historia son procesos. Vos no puedes analizar la historia entre buenos y malos y a raíz de ahí contar una historia, porque eso ya de entrada sabemos que es mentira. Y Norberto hace eso, no se centra en buenos y malos. Por supuesto, no esconde. Claro. Esto que vos decías no lo esconde, pero también habla de todo el proceso y de los aportes. O sea, en ese sentido, Norberto es Sí, una cosa pocas veces, está bien, parece que yo digo esto porque escribí un libro sobre Norberto, pero no, es un historiador y un intelectual pocas veces, como poco, digamos. Hasta acá fuimos recorriendo los aportes de Norberto como biógrafo de los grandes pensadores nacionales, de los líderes de la patria grande, de los exponentes de la cultura nacional. Pero hay un aspecto que nos gustaría conversar con vos, Diego, y es el propio Norberto como pensador nacional, es decir, como productor de ideas tendientes a consolidar o a formar una conciencia nacional. Por fuera de las obras de Norberto como biógrafo, ¿qué trabajos de él vos nos podrías destacar como centrales? A ver, calcular que tiene más de 100 libros publicados en soledad. En soledad. Tiene más de 60 él con otras personas. O sea, escribir un libro solo ya es difícil. Escribir 100 es una locura. A mí me gusta siempre, porque yo siempre pienso más que nada en los más jóvenes, en el sentido para que se empiecen a formar con esta perspectiva. Hay un librito de Norberto que se llama, creo que salió en el 2008, Cómo pensar la realidad nacional, donde ahí no sé si él hace un aporte novedoso en términos teóricos, pero con ese libro uno entiende absolutamente todo. Absolutamente todo. Ahí toma todas las grandes ideas del pensamiento nacional, de Jauretche, Camilo Ortiz, Manuel Ugarte, de absolutamente todo, pero no está citando todo el tiempo, porque no es un trabajo académico. No es que cada vez que dice algo cita, 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 cita. Él lo que hace es tratar de contar de manera sencilla, pero muy contundente, cómo funciona esta cuestión de la colonización pedagógica, es decir, el pensamiento nacional en contraposición al pensamiento colonizado. Y ese libro me parece que uno lee ese libro, Cómo pensar la realidad nacional, y es una cuestión que queda absolutamente es esclarecedora. O sea, si tengo que elegir uno entre tantos, elijo ese. Después, a mí particularmente, la biografía, y ahí ya no respondo a tu pregunta, pero la biografía de Jauretche la tomo más allá que una simple biografía. Uno lee la biografía de Jauretche, y más allá de, como todos los libros de Norberto, es Jauretche y su época, no cuéntale, pero más allá incluso de la historiografía, de la historia de Jauretche y la historiografía y el proceso político, uno lee esa biografía y aprende un montón de cosas, la cuestión conceptual y la cuestión de la forma de ver la vida y experiencias concretas, ¿no? Porque en estas biografías lo que tiene, y particularmente la de Jauretche, es ver personas que dieron la vida por una causa, pero de manera concreta, no una cuestión de simples palabras, sino que pusieron el cuerpo, dieron la vida literal. O sea que ahí no sé si es correcta la respuesta, porque estoy contestando con una biografía, pero el de Jauretche de su época también me parece un libro. Sí, es una obra extraordinaria. Yo sumo en esta línea una obra monumental de Norberto, que es su historia de la Argentina en 2 tomos. Hay un gran pensador nacional, también de la línea de la izquierda nacional, de Córdoba, Roberto Ferrero, que en uno de sus trabajos, más allá que Roberto Ferrero tiene algunas discrepancias en torno a la caracterización de Jorge Abelardo Ramos, que ha hecho Norberto, no deja de remarcar que para él es la más grande historia argentina alguna vez escrita. Esa historia argentina en 2 tomos tiene un aporte extraordinario que es comenzar el trabajo
describiendo minuciosamente cada una de las corrientes historiográficas de la Argentina. Y una vez que hace ese recorrido, inscribir su palabra, su investigación en una de esas corrientes. Y esto marca la honestidad intelectual de Norberto Galasso, es decir, clarificándole al lector que él está hablando desde una corriente y no desde un pretendido cientificismo, de una objetividad o una neutralidad inexistente, ¿no? Él dice, yo hablo desde acá. Pero claro, al mismo tiempo nos muestra al calor del relato cómo cada uno de esos procesos es leído por las corrientes que él describió en los capítulos iniciales. La verdad que es un trabajo monumental y que tendría que ser discutido con la profundidad que amerita esto en las distintas carreras de historia de las universidades nacionales, del Instituto de Formación Docente. Creo yo es un aporte notable de Norberto ya como productor de un relato de historia argentina propio. Sí, no, bueno, ya eso además de ser extraordinario y ser súper complejo y un trabajo gigantesco, pero sí, tal cual, él, más allá de tener la honestidad que corresponde, es decir, yo te estoy contando desde esta posición, tiene esto que, bueno, vos marcabas recién. Además explica ese proceso político de cómo la ven las distintas corrientes, Claro. y después, por supuesto, le agrega su mirada. Pero ahí le da un pantallazo completo y me parece, y esto ya es una opinión personal mía, ¿no? Ustedes son, digamos, profesionales en términos historiográficos, sirve y suma muchísimo más, no solamente en el trabajo historiográfico, sino en el lector. Sí, Porque sí. cuando uno ve, por ejemplo, me limito solamente a la historia oficial, digamos, a la primer corriente que habla, que es la liberal conservadora o mitrista, eh, el lector, Norberto le explica cuál es la lectura de ese proceso, el lector ya se da cuenta que "Che, esto es mentira". Entonces es necesario contar esas distintas corrientes. Sí, ¿no? Incluso incorpora un problema, o sea, que no está en historia y la historiografía. En historia y la historiografía, cuando aparecen generalmente las cátedras, hablan del revisionismo histórico, incluso Fernando Devoto, que es un historiador que ha hecho probablemente la labor más conocida sobre historia y historiografía, cuando habla del revisionismo histórico, le pasa lo mismo que le pasa al Perindongui cuando habla del revisionismo histórico, ¿no? Quizás José Carlos Chiaramonte hace un recorrido un poquito más exhaustivo, pero cae en la misma, es el revisionismo histórico. El revisionismo histórico, ¿no? Y bueno, Norberto, solo en las corrientes que él da, que creo que son 7, ¿no? Sí. De las 7 que da, hay creo que 4 que se escriben dentro del revisionismo histórico y están con cuestiones diferentes, ¿no? Él mismo tuvo discusiones con lo que él llama el revisionismo rosista, ¿no? O sea, con el rosismo él tiene algunas cuestiones ahí de discusiones historiográficas con mucho respeto, como lo dice, ¿no? Tiene un diálogo con varios rosistas y dice, con mucho respeto, acá José María Rosa, con mucho respeto, ¿no? Hugo Chumbito, ¿no? Pero ahí, perdón que interrumpa, en esto de Rosas, que es algo Sí, que viste sí. Norberto, eso hasta lo ha hablado con Jaureche. Claro, claro. Norberto dice que Jaureche, imagínense Norberto hablando con Jaureche, estamos hablando de un Norberto joven, Claro. no tenía el temple de ahora, y que Jaureche un día le respondió, Rosas fue la síntesis posible en la época. O sea, como no entremos a buscar porque fue la síntesis de ese contexto. Claro. O sea, Norberto también toma eso, no se queda en su mirada. Sí, sí. No, Aunque ni no tenemos hablar. biografía de Rosas. No, ni hablar. No, porque es un tipo que yo creo que a él no le pareció, evidentemente le cerró en una perspectiva hasta el día de hoy que no le termina de cuajar como un personaje, que también esto sumo una dimensión más a lo que estamos hablando de biografía. Evidentemente hay una intencionalidad de Norberto como creo que un poco vos, que no le gusta, pero sos galacista en eso, vos escribís el libro para que otros lo lean. O sea, hay una función, yo creo que hay por ahí, un poco por ahí va el tema este cuando mencionas la militancia, ¿no? O se menciona la militancia. ¿Para qué escribe Norberto? ¿Para que lo pongan en la feria del libro para dar una charla? No, Norberto escribe para que se lea y para que las ideas de ese tipo que estuvo estudiando entren en acción en la realidad.
Y yo creo que ahí está Rosas. ¿Por qué no Rosas? ¿No? Evidentemente la lectura que le hace de Rosas es un personaje que es más contraproducente para hacer una biografía y darle una dimensión que quitarlo de ahí. Yo creo que hay algo que, estoy hablando en el terreno de la hipótesis, ¿no? Pero en base a varias discusiones que él tuvo sobre Rosas, yo creo que viene por ese lado. Y quería comentar esto para poner en la dimensión que decía Marco saliendo de la biografía. Hay un libro que es El socialismo nacional, que me parece fundamental porque se escribe directamente en la dinámica de las cuestiones dentro de la izquierda, y yo diría de la izquierda abstracta, ¿no? En el sentido de, ¿qué nos sirve esa izquierda abstracta? O sea, ¿qué discusión retomar de esa izquierda abstracta para pensar el socialismo nacional? Y tiene una lectura de nuevo meticulosa en donde aparece Trotsky, aparece Stalin, aparece Lenin, aparece Marx, y dice, bueno, yo pongo estos textos y a ver qué es, que me parece algo fundamental ese libro, porque te dice, ¿dónde está la discusión del socialismo nacional? ¿O qué podemos relevar del socialismo nacional? Y hay un ¿No? joven galazo ahí tenemos. Claro, y hasta no quiero entrar en polémicas con los abelardistas, ¿no? Pero me parece genial cuando uno recorre la obra, que es, bueno, hablo del socialismo nacional, pero no voy a hacer una biografía de Trotsky, pero no voy a hacer una biografía de Stalin, porque para mí lo importante de esto es estas discusiones, pero en esta misma lógica de qué le dejo a los chicos, que me parece también hay ahí una lectura importante de decir, bueno, yo voy a trabajar el socialismo nacional, pero voy a extraer esto, ¿no? O sea, en vez de leer a Trotsky, lean a Discépolo, digamos, lo que te está diciendo. Estudian a Discépolo. Trotsky, yo te traigo lo que ves. No sé si tengo ganas que nos metamos pero vos en esa fijate discusión. que el Scalabrini Ortiz lo que hace con su investigación, y voy a ser muy sintético, ¿no? Pero lo que hace con la investigación de los trenes, podemos decir que eso, podemos decir, no, eso lo hizo Lenin. Claro, sí. Sin embargo, Scalabrini no está citando a Lenin. Y Galasso, o sea, por eso viene de esa escuela, Norberto. O sea, porque el fin de Norberto, como vos bien decías antes, no es lograr fama, reconocimiento, que sus libros se vendan para hacerse famoso y rico, sino transformar la realidad, digamos, cambiar las cosas. Entonces, ¿qué me importa a mí si lo dijo Lenin, no lo dijo Lenin? Porque tal vez si decimos que lo dijo Lenin, eso implica meterle una carga ideológica que no es el trabajo que estamos haciendo. Exactamente. Porque el trabajo era que Scalabrini desenmascara la cuestión de cómo era la colonización a través del ferrocarril. O sea, en ese sentido, Norberto nos marca el camino en ese sentido. Está buenísimo y en el mismo sentido es un maldito. ¿No? Porque en el mundo, sabemos que en el mundillo universitario, ¿qué dimensión hubiera tenido si en ese momento, en vez de dedicarse a hablar de Ramón Dol, se ponía a hacer un libro sobre Trotsky? Sin duda hubiera tenido mucha más rentabilidad, Sí. pero no lo eligió. Que eso es muy significativo de él, ¿no? Eh, Hacer un libro sobre Discépolo es mucho menos redituable que hacer un libro sobre las opiniones de Stalin en el Congreso del Partido Comunista del 25. O sea, y él, si bien los tiene las lecturas, ¿no? Eso también habla como bien decías, de una postura de militancia, sin duda. Él demuestra en el socialismo nacional, en ese libro, y en otro, ¿no? Pero en ese en particular, que él tiene la lectura para escribir sobre el tema. O sea, yo te puedo hablar de Trotsky, te puedo hacer un libro sobre. Y él no lo hace porque evidentemente hay una cuestión militante. Yo no quiero, ya está. Acá no vamos a leer a Trotsky, sino vamos a leer estas discusiones. Eso me parece muy importante. Bueno, yo por eso ahí lo emparento. Norberto se enoja, pero se enoja en serio. Ya el título le molestó. Si bien no es que se enojó, pero le molestó como diciendo, no, no me pongas a ese nivel, a esa altura. Yo ahí lo emparento mucho a Scalabrini, a Jauretche, a los grandes pensadores nacionales, por más que él no quiera, él dice, no, ellos están allá, yo estoy. Pero creo que ahí van a coincidir conmigo que el único que se puede sentar en esa misma mesa hoy es Norberto. Está a la altura de Scalabrini, de Jauretche. No, Norberto cuenta que Jauretche le decía a él cuando, por ejemplo, hablaban de Borges. Porque recordemos que Borges le prologó el primer libro de Jauretche, que es El Paso de los Libres, y después lo negó. Publicó un libro con todos los prólogos que hizo y a Jauretche ni siquiera lo conocía.
Y Jaureche le decía a Norberto, ¿sabés lo que pude haber sido yo si hubiera seguido como esta gente? Es decir, es fácil hablar de ciertas posiciones siendo contrafáctico, pero Jaureche, bueno, Scalabrini ni hablar, podrían haber triunfado así como triunfado en términos, entre comillas, no triunfado en el sentido En el mundillo de la intelectual, fama, claro. de la inteligencia. Entonces es fácil decir, bueno, no, yo me resisto, bueno, esperá, pero vos quién te va a llamar, ¿entendés? Pero Norberto claramente podrá haber tenido una relevancia en esta superestructura y él eligió otra cosa. Entonces, en ese sentido yo lo siento en la misma mesa que Scalabrini, Sarre y Jaureche. Diego, ya que ingresamos por esta ruta del libro que nos traía sobre la mesa Facu, ¿no? Este libro acerca del socialismo nacional. Amplíanos un poco, comentanos tus apreciaciones acerca de un aspecto clave de Norberto, que es Norberto como militante político, que si bien fuimos hablando lateralmente sobre esto, nos enfocamos fundamentalmente en su obra escrita y demás. Norberto como militante, los distintos recursos que él lleva adelante para difundir sus ideas en teatro, bueno, lo que nos puedas decir sobre este aspecto clave de Roberto. Bueno, mirá, y ahí ya te cuento experiencia personal de que es lo que más me atrajo de seguir a Norberto en este sentido. Pues yo me formé con Norberto, además de leer su obra, en la militancia. Yo cuando era más pibe, más joven, me he acercado al centro Discépolo alguna que otra vez, pero no era algo que me llamaba a mí, en lo personal. Hoy rescato el trabajo que tienen los compañeros del centro Discépolo, que es un aporte increíble, tanto desde los malditos a todos los aportes. Pero a mí en ese momento, yo era un militante más de barrio, de territorio, no me llama mucho sentarme a discutir de historia. Sí, Norberto. ¿Y Norberto qué tenía? Iba absolutamente a todos lados. A todos lados es a todos lados. A ver, por poner ejemplos, nosotros hemos armado charlas con Norberto en la Universidad de Loma de Zamora y han ido 300, 400 personas a Verbal sin recursos para publicidad, no, digamos, Sí, sí, en el momento, en la época. Ni siquiera el no celular. Exacto, pero en la misma época también ha dado charlas en un lugar con 6 personas. Y estoy hablando en el momento donde Norberto hacía los Ateneos, metía 500 personas o 1000 personas por día en el teatro. En ese contexto, Norberto iba a lugares donde había 6, 7 personas, porque era necesario. Era en un club donde había poca gente que le interesaba, pero esa poca gente que le interesaba a Norberto le parecía central. No es que nunca se creyó, y por eso en el libro, permitíme hacer un paréntesis, bueno, porque tiene que ver con la militancia, cuando hablamos de Pacho Donel o de Felipe Piña, eso, diametralmente lo opuesto en ese sentido. Casi no, y la militancia de Norberto, más allá de las charlas en historiografía, es estar siempre parado en el mismo lugar, pero no siendo sectario, o sea, no siendo, digamos, para hablar en criollo, cuadrado, decir, esta es mi posición y me muevo de acá. Él entiende que esto es política y entiende eh, quién está enfrente. Entonces no se pone un purista de que no, yo a este no hay que votarlo, porque de hecho en las últimas elecciones me preguntaban a mí cuando me han hecho alguna nota, che, vos que hablás con Norberto va a votar a Massa, porque les parecían raro que esto y lo otro. Yo no respondía, ¿no? Pero queda más que claro, porque no es una cuestión. Bueno, eso Norberto en ese sentido, y es un hombre de la izquierda nacional, en ese sentido como militante la tiene muy claro. O sea, cuál es el contexto, cuál es la coyuntura y cuál es el objetivo. Y ahí ir trabajando de a poquito. No se pone en purista como si la izquierda trata que él tanto critica de que no, yo con esta persona no podría votarlo, no voy ni a la esquina. Y es un militante incansable. De hecho, en lo personal, y intenté hacer que quede eso plasmado en el libro, insisto, no sé si lo logré, pero de todas las virtudes de Norberto, que tiene muchas, ni hablar en el ámbito historiográfico, para mí yo lo que más destaco de Norberto es su militancia política. O sea, si a Norberto yo lo tengo que resumir, ¿qué es? Es un militante político. Todo lo demás son recursos que él tiene para esa militancia, que no son pocos, por supuesto, pero es todo en función a esa militancia, que al igual que Jaureche, Scalabrini, no es partidaria. No es partidaria. Claro, sí, eso de que no sea por ahí, en
en el ámbito actual de lo que es la política, ¿no? Y la política en el sentido de partidos políticos, suena tan raro esto que no es partidario, ¿no? Y como esa cuestión de que la trascendencia es mucho más que la coyuntura, ¿no? En el sentido de, bueno, yo, eh, que también, ¿no? Como lección, digo, para las generaciones más jóvenes y las que vienen, ¿no? Esto de, yo voy a seguir militando, esté quien esté en el gobierno. Yo voy a seguir militando, gane quien gane. O sea, porque la militancia no es la militancia de los personajes para Galazo que están en el listado, sino que la militancia es el tema vinculado con la soberanía, con los recursos, con el antiimperialismo, lo que él va viendo en todos los personajes. Eso me parece, esto que decís, que está un poco en el libro que tiene, bueno, ese... eh, que bueno, que lo tienen que comprar y leer, ¿no? Y también, perdóname, agrego una cosa. Pero vos le haces una pregunta muy, muy, muy interesante que es, y bueno, ¿qué pensás? Pues es un libro, como es un libro ahora, salió del horno hace poquito, vos le preguntás, ¿qué pensás de Alberto Fernández? Y él responde. Y él dice, yo hubiera, y te da una respuesta que está buenísima, que vos decís, a uno le puede gustar o no, pero él la respuesta no es que se cubre como tantos otros, ¿no? Es decir, no, mirá, yo no voy. El tipo dice, mirá, para mí es esto, ¿no? Y si yo lo acompaño desde este lugar. Claro. ¿No? Pero lo acompaña no desde el partidismo, de no, yo, no sé. Por eso lo peleo yo. Claro, Pues no es que yo le pregunto, él me dice Alberto Fernández y queda ahí la discusión. ¿No? claro. Yo agarro, me pongo loco y le digo, ¿cómo Alberto? ¿Qué me está diciendo? ¿No, Alberto? ¿Qué Alberto Fernández? No se lo digo así en el libro, no cuenta lo que están, Claro. lo charlamos, pero y en ese ida y vuelta queda aún más claro que esa es la idea, ¿no? Que en Sí. ese ida y vuelta queda aún más claro su posición. Quiero dejar en claro esto, no es que banca a Alberto Fernández, no lo defiende, no está de acuerdo, pero da una explicación profunda, digamos, y concreta de por qué. Y yo quería agregarte una cosa, digo. Pero qué importante es eso, qué importante la argumentación Claro. de por qué. O sea, decir, bueno, yo no lo estoy bancando porque, no, gracias, si gana Alberto, me van a poner el centro de Discépolo, o voy a ganar 4 cátedras, ¿no? Lo voto porque considero que es el tipo del otro lado, están estos tipos y considero que estos son intereses foráneos, transnacionales, y bueno, quizás se pueda hacer. Te da toda una explicación, después que a uno le cierro, no. Claro. Pero eso es interesante. Es genuino en ese Claro. sentido, es genuino. Pero, y también, siguiendo la misma línea, ¿no? Pero retomando el tema de la militancia, es también lo que deja Norberto, ¿no? Lo que dejó y sigue dejando, que son todas aquellas personas que se formaron con él, lo conozcan o no lo conozcan, digo, pero que se formaron con él, deja eso, no, deja como una corriente, no quiero decir una corriente historiográfica, pero esta cuestión de la militancia. eh, Continúa en otros. Yo pongo un ejemplo puntual, porque para mí una de las biografías que le faltó a escribir a Norberto, y a ver, quiero que se entienda, o sea, parece un chiste que le faltó alguna biografía, tiene más de 100 libros escritos, pero digo, en el campo nacional, una biografía de Bartolomé Mitre, desde el campo nacional me parece que es algo que falta. ¿Y quién mejor que Norberto que se ha indicado eso? Y Norberto ya tiene casi 90 años, es un trabajo que lleva, no es un ensayo. ¿Sí? Entonces, el que lo está haciendo, pregunté si lo podía decir, viste, yo no sé cómo se manejan los historiadores, che, ¿se puede contar? Pero, que es Maximiliano Molosnik, que Norberto le dio todo el archivo, que es, imagínense lo que es el archivo de Norberto, sobre Bartolomé Mitre, y el que está ahora en este momento trabajando, haciendo la investigación y escribiendo la biografía de Mitre, y por pedido de Norberto. Y ahí también es otra de las cuestiones de remarcar de Norberto, que siempre está empujando, tenés que escribir, ¿no? ¿Le parece a Norberto? Tomá, y le da todo, que Maximiliano tal vez sea uno de sus discípulos más en términos historiográficos. eh, También, bueno, Mares Pasante, también que creo que es de la UNLA, y también hay un montón de historiadores, pero Maxi, bueno, le pidió que escriba la biografía de Mitre, y está todo el tiempo empujando a los jóvenes digo, teniendo en cuenta la dimensión que tiene Norberto Galazo, empujando todo el tiempo a los más jóvenes a tener que hacer cada uno desde su lugar. Bueno, yo en mi caso soy periodista, otro es historiador, pero otro es otra cosa, y Norberto, vos tenés que ir por este lado, o sea, Bueno, en ese sentido es un... la experiencia
muy importante que yo no la cursé porque ya estaba terminando. Cuando estudié en Juana ya no había cátedra nacional ni la corriente historiográfica revisionista. Y cuando me estaba yendo, me faltaba una materia, aparece Norberto con una cátedra que evidentemente, mirá cómo lo tenían de aprecio, que la pusieron un sábado a las 9 de la mañana, la cátedra de Norberto, ¿no? O sea, como para que no vaya nadie, ¿no? Le dieron la cátedra porque se la tuvieron que dar, porque era un espacio que faltaba en la carrera. Y también me acuerdo que después, hablando con compañeros que estuvieron con él, que Norberto lo tomó con la misma militancia, como diciendo, sí, está bien. O sea, le pusieron todas las trabas posibles y dijo, hay que tener una cátedra acá, en la carrera de historia. Ellos tienen que tener esa, ¿no? Que era algo, un ambiente no hostil, totalmente hostil, pero que él también esa cuestión, y por eso también le pega al Perindón, y en el sentido de le pego, pero para que le pego con elementos duros, porque acá él se está equivocando y está falseando la realidad, ¿no? O sea, me parece ese elemento también es muy importante y, bueno, hay que recoger el guante, ¿no? Todo lo que, en el sentido de que no, el ámbito institucional, está la militancia de esta de ir a un lugar con 6 personas, y te deja eso que está buenísimo. Pero también está esta militancia institucional de que él no le esquivó a la academia ni a las corrientes historiográficas, ¿no? Y eso me parece interesante, por lo menos para nuestro mundillo de historiadores con Marcos, de que nosotros nos quedó muy presente eso, ¿no? Son corrientes historiográficas, ¿no? Entonces nosotros, ¿por qué no voy a ir a un congreso? Sí, vamos a ir a un congreso, pero hay que dejar en claro cuando te vengan a correr que esto no te gusta. Sí, sí, pero vos tenés esta corriente historiográfica. Yo vengo de este lado y vos retomás estos elementos que son totalmente contrarios a los míos. Esa es una cuestión, como decíamos antes, vinculada a eso que les gusta a los que están, a los estudiosos hablar la hermenéutica, pero no dejan de ser posicionamientos políticos. Políticos, Son tal cual. posicionamientos políticos. Bueno, y esto lo O aprendió sea, mucho. porque decir que el bombardeo de Mayo fue una metralla es un posicionamiento político muy duro, Claro. ¿no? O sea, Y muy cuadrado, porque Albert Indongi lo tienen Claro, como. Sí lo es, exactamente. digo, pero, Sí, pero sí. esto que hace Norberto, fíjate que él lo aprendió de manera presencial y directa de Arturo Jaureche. Por eso nosotros lo aprendemos de Norberto. Y así, y es lo que él predica. En el libro hablamos de eso, él lo cuenta igual en su memoria política también, que fue la primera vez que conocí a Jaureche, que no sabía que era Jaureche, pero él cuenta que Jaureche hacía esto que vos estás hablando que hay que hacer y que hace Norberto. Jaureche fue a un encuentro donde había intelectuales, había del diario La Nación, o sea, no era gente del palo de Jaureche. Y Norberto dice que estaba un tipo grandote Un frac. con el cosito ese que usaba Jaureche, ¿cómo se llama? No la corbata, con el lacito y un tipo de cara seria que era Hernández Arregui. Y fueron Jaureche y Hernández Arregui a presenciar esa charla y bueno, que una expositora de La Nación dijo que Jaureche y Hernández Arregui le empezaron a increpar y a gritar Tesi Paya, vende patria, no sé qué, y que la escritora defendiéndose dice, no, yo he recorrido el país, hace poco estuve en las cataratas de Niágara, claro, y Jaureche y Hernández Arregui empezaron a gritar. Digo, esto lo mamó ya de chico Galazo, por eso lo tiene tan presente. Por eso creo que los ejemplos de vida son, más allá de la teoría y de la cuestión libresca, las cuestiones concretas, y esto que vos contás de ir a las 9 de la mañana, ya siendo Galazo. Claro, sí, ya siendo Galazo. Entonces eso es un hecho concreto, más allá de los libros, obvio, de Norberto, en la práctica concreta, que es a imitar claramente. Qué bueno, Diego, conocer esta primicia acerca de que está en proceso la biografía de Bartolomé Mitre por parte de un discípulo de Norberto como es Maximiliano Molosnik. Solo una pequeña nota de color al respecto, y es que quien había marcado ya hace mucho tiempo la necesidad que tenía la línea nacional de contar con una biografía de Mitre que nos muestre su verdadero rostro, es Jorge Abelardo Ramos en Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina. Ramos plantea algo así como algún día se va a tener que escribir esta biografía. Así que es más que
más que saludable que Maximiliano haya tomado la posta de Norberto en esta producción. ¿Algún aspecto de la figura de Norberto o del propio libro que quisieras remarcar y que no te preguntamos hasta acá, Diego, algún elemento que nos haya quedado afuera? Porque es tan rica su figura y su producción que... Sí, no, en realidad recorre varias cosas. Bueno, uno de los aportes, si se quiere, inéditos del libro es la parte que tal vez no es conocida de Norberto, que es la parte como poeta. Su juventud, a ver, no es que era poeta, pero escribía poesía, le gustaba mucho y publicamos poemas de Norberto del año 59. Joven Norberto, que no quería mucho porque no, yo cuando la leí dije, no, tan buenísima y lo publicamos. Y después también hay cartas, hay correspondencias que bueno, hace poco se reeditó, Coligüe reeditó el libro de Discépolo y su época, y ahí se publica una carta que está en el libro, pero bueno, hay algunas cartas que no, como de Leonardo Fabio, y tantos otros que son, creo que, aportes del libro. Pero después, bueno, la cuestión también de esto, del arte, que tal vez él no desarrolla tanto en su memoria política, y distintas discusiones políticas, intelectuales, que en ese ida y vuelta queda muy clara la posición de Norberto, que a diferencia de su memoria política hay cosas que él no dice. Porque, insisto, Norberto tiene la humildad de los grandes, no es una cuestión de pose, realmente, y hay cosas que él no dice que las digo yo. Respecto a él no hablo. Que eso, si se quiere, es un aporte del libro, a diferencia de su memoria política, que recomiendo leanla porque es una cosa indispensable leerla, Sí, sí. pero eso sí te puedo sintetizar más. Bueno, no sé, creo que paseamos por toda la Hemos obra. entrevistado al entrevistador. Hemos entrevistado Ampliamente. bueno, comento y esto después lo vamos a hacer circular, el video este para que conozcan este trabajo de Diego y a Norberto, los que no conocen a Norberto Galazo o tengan esta otra mirada de Norberto, me parece importante. Y me parece importante para seguir en esta senda de, bueno, aquellos que han trabajado como Diego, un pensador nacional, ¿no? Y no digo que quede en el olvido, porque este libro ha tenido su circulación y tiene una buena recepción, porque está buenísimo, pero generalmente no hay que replicar esto y seguir, creo que un poco lo decís cuando empieza, ¿no? El libro, no tenemos que seguir siendo malditos, ¿no? O sea, no tenés que ser un maldito, sino todo lo contrario, ¿no? No tenemos que replicar la idea de, bueno, yo escribí esto solo y se salieron tres, y se circularon tres libros que está mal, ¿no? Hay que hacer algo para incrementar la... Bueno, ahí, perdona que te interrumpa, pero digamos el título del libro... Es para que no sea... Está buenísimo, porque vos lo hacés para que él no sea el último maldito, sino que la cosa continúe. No, que en Que realidad... sea el último de todos. Claro, en realidad el último maldito, porque es un maldito y es el último, pero el último también en términos de que sea Norberto el último y que pase esto que vos decís, que no existan más. Porque a veces es verdad, nosotros nos encerramos en, uy, el sistema está... Y sí, claro, y eso es lo que tenemos que combatir. Exactamente. Y esa fue la idea, bueno, que tuvo acá el amigo Marco, de decir, bueno, presentemos libros que son libros que realmente son nuevos, porque este salió hace poquito, y son libros que merecen difundir y que conversemos y que los sigamos replicando y que quede esto como un testimonio más, ¿no? Así que bueno, te agradecemos que estés acá y esperemos hacer otro. O sea, ya tenés que seguir haciendo cosas ahora. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sí, esto siempre es necesario, digo, independientemente del libro, de hablar de estas cuestiones y más que nada en el contexto actual, que así les agradezco la invitación. Bueno, felicitaciones, Diego, nuevamente por este gran trabajo. Muchas gracias.